Encontré un celular tirado en la calle y pensé que no tenía importancia, hasta que empezó a recibir mensajes dirigidos a mí. Lo extraño era que sabían exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Cuando leí el último mensaje, entendí que no era un teléfono perdido por accidente, y que todo esto tenía que ver directamente con mi novia. Era un martes de esos que parecen diseñados específicamente para que nada salga bien. Daniel caminaba por la calle Rouen en dirección a su apartamento después de un turno de 8 horas en el almacén de distribución donde trabajaba desde hacía 3 años, con los pies pesados dentro de las botas mojadas, los auriculares puestos reproduciendo algo que ya no escuchaba, y la mente flotando en ese estado de vacío funcional que se instala después de un día largo de trabajo físico. Llovía, no mucho, apenas esa garúa fina y constante que no justifica sacar el paraguas del bolso pero que en 15 minutos te deja completamente empapado si no prestas atención. Lo vio en el borde de la acera, casi tocando la rejilla del desagüe, a punto de ser arrastrado por el hilo de agua sucia que corría pegado al cordón. Era un teléfono, negro, pantalla hacia abajo, con la funda de plástico levemente despegada de un costado como si hubiera caído desde cierta altura o hubiera sido lanzado con cierta fuerza. Daniel frenó, miró a los lados casi por reflejo, como si hubiera una cámara invisible que lo juzgara. La calle estaba prácticamente desierta a esa hora. Una señora mayor con un carrito de compras caminaba en dirección contraria a unos 20 metros, pero ya estaba doblando la esquina. Nadie más. Lo levantó. Era un modelo bastante bueno, de esos que cuestan varios sueldos, con el vidrio trasero intacto pero la pantalla con una grieta fina en la esquina inferior izquierda, como una telaraña diminuta atrapada bajo el cristal. Lo limpió contra la manga de su chaqueta azul y lo dio vuelta. La pantalla encendió sola al detectar la luz, como si lo estuviera esperando. No había contraseña, ningún patrón de desbloqueo, ningún pedido de huella digital. Eso le pareció curioso, pero no tanto como para que se detuviera a pensarlo con detenimiento en ese momento. La hora marcaba las 19:47. No había notificaciones visibles en la barra de estado, ninguna llamada perdida, ningún mensaje sin leer, ninguna aplicación con alerta parpadeando. El fondo de pantalla era una fotografía de un atardecer sobre el mar, de esas fotos genéricas que vienen preinstaladas en cualquier equipo o que cualquier persona podría elegir sin revelar nada sobre sí misma. La pantalla de inicio no tenía aplicaciones organizadas de ninguna manera particular. Todo se veía, en definitiva, como un teléfono que nadie hubiera terminado de configurar. Daniel pensó en dejarlo exactamente donde estaba, pero la lluvia seguía cayendo, el desagüe estaba a 30 centímetros, y algo en él, una especie de responsabilidad doméstica mal dirigida, le impidió abandonarlo ahí. Lo metió en el bolsillo lateral de su mochila con la vaga intención de llevarlo a la comisaría del barrio al día siguiente, o de publicar una foto en el grupo de vecinos del edificio con algún mensaje del estilo de «Encontré esto en Rouen, de alguien es». Siguió caminando. En ese momento, para él, el asunto terminaba ahí, en ese bolsillo, en ese martes sin importancia. Llegó al edificio a las 21. Subió por las escaleras porque el ascensor llevaba 2 semanas roto y el encargado seguía prometiendo que lo arreglarían esa misma semana. Su apartamento estaba en el tercer piso. Puerta B, Laura no estaba, lo cual era perfectamente normal para un martes. Ella tenía clase de diseño gráfico en un estudio del otro lado de la ciudad hasta las 9:30 y generalmente llegaba cerca de las 10 después de parar a comer algo con las compañeras. 4 años llevaban juntos y ese patrón era tan familiar y predecible como la forma en que ella dejaba siempre las llaves colgadas en el segundo gancho de la entrada en lugar del primero. Daniel se quitó las botas mojadas en el pasillo, encendió la luz de la cocina, puso una olla con agua a calentar y abrió la heladera con ese movimiento automático de quien no sabe todavía qué va a comer pero necesita mirar. Había pasta, había salsa, había los restos de un pollo que Laura había preparado el domingo. Eligió la pasta porque era lo más rápido. Sacó la mochila de la espalda y la colgó en la silla de la cocina. El teléfono encontrado resbaló suavemente del bolsillo lateral y quedó apoyado contra el respaldo de la silla con la pantalla hacia arriba. Estaba midiendo la sal cuando la pantalla del teléfono se iluminó sobre la silla. Era un mensaje de texto. No llegó con sonido, no hubo vibración, simplemente la pantalla se encendió en silencio como si hubiera estado esperando ese momento. Un número desconocido, sin nombre de contacto guardado, con prefijo local. Daniel cruzó la cocina en 3 pasos y lo levantó. Leyó el mensaje una vez, luego otra vez, luego una tercera, mucho más despacio, como si la velocidad de lectura pudiera cambiar lo que decían esas 4 palabras. El mensaje decía: «Hola, Daniel, ¿ya llegaste a casa?» «Bien». Daniel se quedó inmóvil frente a la olla que empezaba a hervir. Su nombre. Alguien había usado su nombre, no un «hola» genérico, no un «disculpa, perdí mi teléfono», sino su nombre completo, correctamente escrito, dirigido a él con una precisión que hacía imposible asumir que era un error. Y la afirmación de que había llegado a casa, conjugada en presente perfecto, como si quien lo había enviado llevara tiempo mirando un reloj y esperando ese momento exacto. Apagó el fuego. El hambre había desaparecido completamente. Tomó el teléfono con cuidado y lo estudió. Fue al historial de llamadas vacío. Al historial de mensajes, solo ese mensaje nuevo, ningún otro. A la galería, 0 fotos. A los contactos, ninguno guardado. A las aplicaciones instaladas, las básicas del sistema, nada más, ninguna red social, ningún correo configurado, ninguna cuenta conectada. Era un teléfono en blanco, completamente en blanco.
como si alguien lo hubiera reseteado de fábrica hace pocas horas, o como si nunca hubiera sido usado para otra cosa que no fuera ese único mensaje. Eso no cuadraba con ser un teléfono perdido por accidente. A las 20:31, mientras Daniel seguía sentado frente a la mesa de la cocina con la pasta sin cocinar y el agua ya fría, llegó el segundo mensaje del mismo número. ¿Ya revisaste el cajón de la mesita de noche de Laura? Daniel sintió que el suelo se movía debajo de sus pies, aunque sabía perfectamente que no se había movido absolutamente nada. Fue al dormitorio. Abrió el cajón de la mesita de noche del lado de Laura, ese cajón pequeño que él nunca abría porque siempre había respetado ese espacio sin que nadie se lo pidiera. Adentro, entre un cuaderno de bocetos a medio usar y una caja de pastillas antihistamínicas, había un sobre blanco cerrado, sin remitente, con su nombre escrito a mano en el centro, con una letra que no reconoció de inmediato. Solo su nombre, Daniel. No lo abrió inmediatamente. Eso sería lo que haría cualquier persona en una película de terror, o lo que haría alguien que hubiera desconectado completamente el pensamiento racional. Daniel no era ninguna de las dos cosas. Sacó el sobre del cajón con 2 dedos, lo dejó en el centro de la cama y se sentó en el borde del colchón mirándolo durante un tiempo que no supo calcular. Podía ser que ese sobre llevara semanas ahí y él nunca lo hubiera notado. Podía ser que Laura lo hubiera guardado por alguna razón completamente inocente, un recuerdo, una nota personal, algo que no tenía nada que ver con lo que el teléfono extraño acababa de preguntarle. Podía ser. Pero el teléfono sabía que estaba ahí, el teléfono sabía su nombre, y el teléfono sabía que había llegado a casa exactamente cuando llegó. Llamó a Laura. El teléfono sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. Era completamente normal que no contestara en medio de clase, la dinámica de ese taller era muy participativa y ella siempre silenciaba el teléfono al entrar, lo sabía. Y aún así, esa noche, la normalidad de cada cosa le resultaba sospechosa, como si todo lo familiar que lo rodeaba hubiera sido ligeramente reemplazado por una copia casi perfecta de sí mismo, idéntica en cada detalle excepto en alguno que todavía no podía identificar. Dejó un mensaje de voz breve. Hola, soy yo. Cuando puedas llamarme, sí, nada urgente. Mintió en la última parte, claramente, pero no supo qué más agregar. Abrió el sobre. Adentro había una sola hoja de papel blanco, tamaño carta, doblada en 3 partes iguales y escrita en el anverso con letra pequeña pero perfectamente legible, sin apuro, sin manchas, como si quien la había redactado lo hubiera hecho con tiempo y cuidado. Comenzaba directamente, sin saludo, sin fecha, sin ningún encabezado que diera contexto. Decía, lo que vas a leer en este teléfono durante los próximos días va a ser difícil de procesar. Pedirte que no reacciones de manera impulsiva es probablemente inútil, así que en lugar de pedírtelo, solo voy a explicarte por qué es importante que no lo hagas. Antes de hablar con Laura, antes de hacer cualquier cosa, espera a tener el panorama completo. Hay piezas que todavía no están en su lugar. Cuando las tengas todas, entenderás quién te está enviando estos mensajes y por qué lo hago de esta manera y no de otra. No soy tu enemigo. Nunca lo fui. Lo que sucede es más complicado que lo que parece en este momento, y lo que parece en este momento ya es bastante complicado. No había firma, no había fecha, no había ninguna otra indicación. Daniel leyó la carta 5 veces. Analizó la letra durante varios minutos, comparándola mentalmente con la caligrafía de todas las personas que conocía. No era la letra de Laura, cuya escritura él reconocería en cualquier parte después de 4 años de notas adhesivas en la heladera y listas de compras abandonadas sobre la mesa. No era la letra de ningún amigo, ningún familiar, ninguna persona cuya escritura pudiera identificar con certeza. Era la letra de un desconocido, precisa y deliberada. A las 21:15, mientras Daniel seguía sentado en la cama con la carta en la mano, llegó el tercer mensaje al teléfono encontrado. Sé que ya leíste la carta. Bien. Ahora abre la aplicación de notas del teléfono. Lo primero que sintió en ese momento fue rabia. Una rabia limpia, directa, sin confusión ni mezcla. La rabia de alguien que entiende que está siendo observado y que esa observación se está produciendo en tiempo real, en su propio apartamento, a puerta cerrada. Alguien sabía en qué habitación estaba, que había abierto, cuando había terminado de leer. Daniel fue a la ventana del dormitorio y miró hacia afuera. La calle de abajo estaba mojada y vacía bajo los postes de luz amarilla. En los edificios de enfrente había ventanas encendidas, pero todas estaban demasiado lejos para distinguir nada con claridad y ninguna daba directamente al interior de su dormitorio desde el ángulo en que él estaba parado. Y sin embargo, abrió la aplicación de notas del teléfono encontrado. Había una sola nota, pero era larga, mucho más larga de lo que esperaba. Al hacer scroll, Daniel vio que se extendía durante varios pantallazos, organizada en secciones, casi como un informe. La primera línea, antes de cualquier desarrollo, decía, el nombre de él es Marcus. Trabaja como diseñador senior en el mismo estudio donde Laura toma su taller. Llevan juntos 7 meses. Daniel tuvo que leer esa primera línea 3 veces antes de que su cerebro la procesara como información factual y no como un error tipográfico o un malentendido. 7 meses. Laura y él llevaban 4 años juntos. 7 meses era más de la mitad del tiempo que ella llevaba asistiendo a ese estudio. Era la mayor parte de su primer año ahí. Siguió leyendo. La nota decía que Marcus tenía 28 años, que era oriundo de otra ciudad y que llevaba 3 años en ese puesto. Que se habían conocido en septiembre del año anterior,
durante una exposición de fin de módulo donde Marcus había sido uno de los evaluadores invitados, que la primera vez que habían salido solos fue en octubre, con la excusa de revisar el portafolio de Laura para una postulación, que a partir de noviembre los encuentros habían dejado de necesitar excusas, había fechas, había lugares específicos, había, al final de esa primera sección, imágenes adjuntas que Daniel abrió y que lo obligaron a dejar el teléfono sobre la cama y salir al balcón durante 10 minutos porque el aire frío era lo único que le parecía que podía respirar. Cuando volvió adentro, la nota continuaba. La segunda sección era diferente en tono, menos descriptiva, más directa. Decía que quien escribía eso no lo hacía para causarle daño sino porque consideraba que Daniel tenía derecho absoluto a saber lo que estaba pasando, que lo había estado observando durante semanas, a él específicamente, no solo a Laura, y que era evidente que no sospechaba nada, que vivía esa relación con una confianza que, en palabras del remitente, resultaba casi dolorosa de ver, que eso le generaba, a quien escribía, algo muy parecido a la culpa, aunque técnicamente no fuera su responsabilidad. Luego venía un párrafo que hizo que Daniel se levantara de la silla y se quedara de pie en el centro del dormitorio como si el suelo se hubiera vuelto inestable. Decía, lo que todavía no sabes es que Marcus no es simplemente alguien con quien Laura mantiene una relación paralela. Marcus Aldana es el sobrino directo de Víctor Salinas. Daniel conocía ese nombre, conocía perfectamente ese nombre, con cada una de sus letras, con el peso exacto que tenía cada vez que aparecía en su cabeza. Víctor Salinas era el hombre que había testificado en el juicio contra su padre, 12 años atrás, con un testimonio que había sido determinante en la condena. Su padre cumplía 11 de esos 12 años en una cárcel a 400 kilómetros de ahí. La apelación llevaba 2 años en curso y avanzaba con una lentitud que a veces parecía calculada. Las coincidencias de ese tamaño no existían. Eso Daniel lo sabía. Las coincidencias de ese tamaño eran, en realidad, otra cosa. Faltaba todavía una tercera sección en la nota, la más corta de todas, y la que tardó más tiempo en terminar de leer. Decía, Marcus sabe exactamente quién sos. Buscó a Laura de manera deliberada porque sos vos. Lo que necesitas entender antes de hacer cualquier movimiento es cuánto sabe Laura de todo esto. Si lo sabía desde el principio. Si ella es parte activa de lo que sea que Marcus está construyendo. O si ella es, como vos, alguien que está siendo usado sin entenderlo del todo. Esa es la pregunta más importante. Respóndela antes de actuar. A las 22 en punto, con una precisión que ya no sorprendía a Daniel pero que igualmente lo perturbaba, llegó el cuarto mensaje. Laura llega en 20 minutos. Antes de que llegue, revisa el bolsillo interior de su chaqueta negra, la que siempre cuelga detrás de la puerta del dormitorio. Daniel fue al dormitorio sin pensarlo 2 veces. La chaqueta negra de Laura colgaba exactamente donde siempre la colgaba, detrás de la puerta, con el gancho metálico en el cuello. Era una chaqueta de lana gruesa que ella usaba cuando hacía frío y que guardaba ahí desde el invierno anterior. Daniel metió la mano en el bolsillo exterior, vacío. En el bolsillo interior, esa tira angosta de tela que tienen algunas chaquetas y que casi nadie usa, los dedos encontraron algo pequeño y duro. Era una llave. No era la llave del apartamento de ellos, ni la del buzón de correo, ni la de ninguna cerradura que Daniel reconociera. Era más pequeña, de esas que abren cajas de seguridad o archiveros, con una etiqueta de papel amarillenta atada con un hilo fino alrededor del ojo. Daniel acercó la etiqueta a la luz de la mesita de noche. En la etiqueta había una sola palabra escrita, y la letra era la de su padre. La palabra era, evidencia. Daniel la leyó 3 veces, luego miró la llave, luego la etiqueta, luego la letra, y se sentó muy despacio en el borde de la cama con la llave cerrada en el puño como si alguien fuera a quitársela. Su padre llevaba 11 años preso. Su padre nunca le había mencionado ninguna llave, ninguna evidencia, ningún plan. Pero esa era su letra, absolutamente imposible de confundir. Daniel puso la llave sobre la mesita de noche y se quedó mirándola durante un tiempo que no supo calcular. La luz de la lámpara pequeña la iluminaba desde un ángulo que hacía brillar el metal de una manera casi banal, como si fuera la llave de cualquier cosa y no el objeto más perturbador que había tenido en la mano en los últimos 11 años. Su padre le había escrito cartas durante todo ese tiempo, cartas mensuales, a veces más seguidas durante los primeros años, cartas que hablaban de cómo estaba, de la rutina del penal, de recuerdos de cuando Daniel era chico, de los avances de la apelación que a veces parecían prometedores y a veces parecían no ir a ningún lado. En ninguna de esas cartas había mencionado nunca a ningún Marcus. En ninguna de sus visitas, que Daniel hacía puntualmente cada mes a pesar de los 400 kilómetros, su padre había insinuado que existiera ningún plan que involucrara a la novia de Daniel, ni ninguna llave, ni ninguna evidencia guardada en un lugar secreto. Habían hablado de la apelación muchas veces, de los abogados, de los plazos, de lo que podía pasar y lo que no, pero nunca de esto. O su padre le había ocultado todo eso deliberadamente, protegiéndolo de algo, o alguien más tenía acceso a la letra de su padre de una manera que Daniel no podía explicar todavía. Escuchó la llave en la cerradura de la puerta de entrada a las 22:19, 2 minutos después de lo que el teléfono había predicho. Laura entró con el bolso de los materiales colgado del hombro derecho y el cabello húmedo recogido en un rodete deshecho. Sonrió cuando lo vio parado en el pasillo, esa sonrisa familiar, genuina, sin ninguna carga visible. Hola, te llamé de vuelta pero no contestaste. Dejó el bolso en el suelo junto a la entrada y fue a buscar el beso habitual en la mejilla. ¿Cenaste? Yo no comí nada en todo el día. ¿Quedó algo de la pasta? Daniel la dejó pasar. La siguió a la cocina. La observó abrir la heladera con esa familiaridad absoluta y cotidiana de alguien que conoce cada centímetro de un espacio. Laura era, lo había sido siempre desde que Daniel la conocía, una persona de movimientos tranquilos, sin ansiedad, sin apuro.
Esa noche esa calma habitual le resultaba difícil de mirar directamente. Laura, dijo, solo su nombre, despojado de cualquier tono, sin pregunta todavía, sin acusación. Ella cerró la heladera y lo miró. ¿Qué pasa? Daniel puso el teléfono encontrado sobre la mesada de la cocina. No dijo nada más. La miró. Laura bajó los ojos al teléfono durante un segundo, solo un segundo, luego los volvió a él, y algo en su expresión cambió de una manera que Daniel no esperaba. No fue culpa lo que vio, no fue el pánico de alguien descubierto, fue algo que se parecía muchísimo al alivio, un alivio agotado, de esa clase que solo tiene la gente que lleva demasiado tiempo cargando algo sola. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó en voz baja. Del suelo, en la calle Rouen. Esta tarde, cuando volvía del trabajo, Laura se apoyó contra la mesada y cruzó los brazos, no como defensa, sino como si necesitara sostenerse a sí misma. Cerró los ojos un momento, cuando los abrió los tenía brillantes, no exactamente llorosos sino con esa tensión previa al llanto que algunas personas logran sostener indefinidamente. Necesito contarte algo, dijo. Su voz era firme, más firme de lo que Daniel hubiera esperado. Y necesito que me dejes terminar antes de decir nada, porque si me interrumpís en la mitad no voy a poder volver a empezar. Daniel no respondió, esperó. Marcus Aldana no es lo que pensás, empezó Laura. Sé lo que dice esa nota, porque yo la leí antes que vos. Me la mostró él mismo. Sé lo que parece, pero lo que parece no es lo que es. Hizo una pausa breve, ordenando las palabras. Marcus se acercó a mí hace casi un año, en el estudio. Me contó que te conocía, que sabía quién eras, que tenía información sobre el caso de tu papá y que necesitaba una manera de hacértela llegar sin exponerte antes de tiempo. Me dijo que no podía ir directamente a vos porque había personas que lo vigilaban, que cualquier contacto directo entre ustedes dos podía alertar a gente que no debía enterarse todavía. Me pidió que fuera intermediaria, que guardara cosas en ciertos momentos, que no te dijera nada todavía porque el momento no era el correcto. ¿Y vos le creíste?, dijo Daniel. No era una pregunta, no de inmediato. Le pregunté muchas cosas. Le pedí que me demostrara que lo que decía era verdad. Y me lo demostró, Daniel. Me mostró documentos, me explicó cómo había llegado a descubrir todo, me contó cosas sobre tu papá, sobre el juicio, sobre Víctor Salinas, que yo no podía haber verificado por mi cuenta pero que después, cuando investigué lo que pude, resultaron ser exactas. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, preguntó Daniel. Su voz sonó perfectamente tranquila, lo cual era probablemente lo más inquietante de todo. Laura lo miró directamente. No estamos juntos. Nunca lo estuvimos. Ni un día, ni una noche, ni nada parecido a eso. Lo que la nota describe como una relación es lo que él necesitaba que pareciera desde afuera para justificar el contacto regular entre nosotros sin levantar sospechas. Reuniones en el estudio, mensajes ocasionales. Eso existe. Lo demás no. Daniel no respondió. Procesaba. El sobre en mi cajón, dijo al cabo de un momento. La carta, la llave. La llave me la dio Marcus hace 3 semanas. Me dijo que era urgente, que necesitaba que la guardara en un lugar seguro y que llegado el momento vos ibas a saber qué hacer con ella. La etiqueta ya venía así cuando me la dio. Yo no la escribí. Él me dijo que la letra era de tu papá, que habían logrado comunicarse. ¿Cómo? A través de tu abogada, Andrea. Resulta que Andrea tiene una conexión indirecta con alguien en quien Marcus confía. Llevan tiempo coordinando esto. Meses. Quizás más. Daniel se sentó en una de las sillas de la cocina. La rabia que había sentido antes se había transformado en algo más difícil de nombrar, una mezcla de incredulidad y de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, que era la emoción más arriesgada de todas en este tipo de situaciones porque la esperanza, cuando se rompe, duele más que cualquier otra cosa. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó. Laura se sentó frente a él. Tardó unos segundos en responder. Porque Marcus me pidió que no lo hiciera. Me dijo que si vos sabías antes de tiempo, ibas a querer actuar, y que actuar antes de tener todo el panorama podía arruinar 11 años de trabajo. Me dijo que la única manera de que esto funcionara era que vos llegaras solo, en el momento correcto, con las piezas completas en la mano. Hizo una pausa, y porque yo confié en él. No sé si hice bien. Eso es algo que vos vas a tener que decirme vos. Se miraron durante un momento largo sin que ninguno de los dos dijera nada más. ¿Y quién es Marcus, realmente?, dijo Daniel al fin. ¿Por qué haría todo esto? Laura apoyó los codos en la mesa y juntó las manos. Porque Víctor Salinas es su tío, y porque Marcus Aldana lleva 2 años tratando de destruirlo. ¿Por qué?, preguntó Daniel. Una sola palabra, pero la más importante de todas las que había pronunciado esa noche. Laura lo miró durante un segundo antes de responder. Porque Víctor también destruyó algo que era de Marcus, algo que Marcus no puede recuperar. Y la única manera que encontró de hacer justicia fue devolverle a tu papá lo que le quitaron. No por altruismo, por deuda. Esa noche no durmieron. Se sentaron en la cocina con el teléfono encontrado entre los dos y Laura fue llenando los huecos de la historia que Daniel no tenía, las piezas que Marcus le había confiado durante meses de conversaciones que ella había tenido que mantener en silencio, cargando con eso sin poder contárselo a la única persona a quien realmente quería contárselo. Marcus Aldana había crecido en la casa de los Salinas porque su madre, hermana de Víctor, había muerto cuando él tenía 5 años y su padre había desaparecido antes de eso. Víctor lo había criado. En términos materiales, lo había tratado bien, colegio bueno, ropa, vacaciones, todas las cosas que se pueden comprar.
En términos de todo lo demás, Marcus había crecido en la sombra de un hombre que tomaba decisiones sin explicarlas, que hacía favores y cobraba deudas en una economía paralela de lealtades y compromisos que el niño Marcus había observado sin entender del todo y que el adulto Marcus había terminado de comprender con una claridad brutal. Víctor Salinas era, en la terminología que él mismo nunca habría usado pero que describía con precisión lo que hacía, un facilitador. No era poderoso en el sentido clásico de la palabra, no tenía dinero propio ni influencia política directa, pero conocía a las personas correctas y sabía cómo conectarlas. Sabía a quién llamar cuando alguien necesitaba que un testimonio cambiara de forma. Sabía cómo cobrar ese servicio sin que quedara rastro escrito. El caso del padre de Daniel había sido uno más en una lista que Marcus había tardado años en reconstruir. El padre de Daniel había sido acusado de un fraude contable que no había cometido. Alguien lo había cometido y había necesitado que otra persona cargara con la responsabilidad. Víctor había facilitado el testimonio que lo hundió, el testimonio de un contador que años después había desaparecido de la ciudad con una deuda saldada y una vida nueva en algún otro lugar. Marcus lo había descubierto de la manera más mundana posible, revisando cajas de documentos viejos guardados en el altillo de la casa de los Salinas, 2 años atrás, durante una mudanza que Víctor le había pedido que coordinara porque su espalda no le daba para el esfuerzo físico. En una de esas cajas, entre papeles que Víctor claramente había olvidado que existían, Marcus había encontrado un sobre con notas manuscritas, números de transferencia y una copia del acuerdo informal entre Víctor y el contador. El lenguaje era oblicuo, lleno de eufemismos, pero el significado era inequívoco para alguien que había crecido escuchando ese idioma. Durante 6 meses, Marcus no había hecho nada. Había guardado los documentos, los había fotografiado, y había vivido con ese conocimiento pesándole de una manera que según le había contado a Laura no tenía nombre preciso, no era exactamente culpa porque él no había hecho nada, no era exactamente rabia porque la rabia requería energía y él estaba demasiado paralizado, era algo más parecido a la náusea crónica de quien descubre que el suelo sobre el que caminó toda su vida está construido sobre algo podrido. Lo que lo había movido finalmente no había sido un acto de heroísmo sino algo mucho más personal y más humano. Víctor, con la confianza brutal de los hombres que llevan años sin rendirle cuentas a nadie, le había contado a Marcus, en una cena de familia, con vino de por medio, que estaba pensando en repetir el procedimiento con otra persona. Otro nombre, otra situación, el mismo mecanismo. Había sido casi casual, casi como si le estuviera contando que pensaba pintar la casa. Esa noche Marcus había tomado la decisión. Había tardado otro año en construir el caso correctamente. Había contactado a Andrea, la abogada que llevaba la apelación del padre de Daniel, a través de un camino indirecto que involucraba a un primo segundo de Andrea que había estudiado con Marcus. Le había enviado copias de los documentos. Andrea los había evaluado y había confirmado que eran suficientes para reabrir el caso, no como evidencia definitiva por sí solo sino como punto de partida para una investigación formal que podía destapar lo que se había ocultado. Pero había un problema: presentar esa evidencia de manera apresurada, sin un contexto cuidadosamente construido, podía darle tiempo a Víctor para destruir lo que quedaba y para usar sus contactos para neutralizar la amenaza. Necesitaban llegar a Daniel de una manera que no pudiera ser interceptada ni rastreada. Necesitaban asegurarse de que Daniel tuviera todo el panorama antes de actuar. Y necesitaban hacerlo sin que Víctor supiera que el sobrino en quien siempre había confiado era el origen del problema. Por eso Laura. Por eso la llave guardada en silencio. Por eso el teléfono en la calle. Daniel escuchó todo esto sin interrumpir, tomando café frío que ninguno de los dos se molestó en calentar, mirando a Laura con la atención de alguien que está calibrando simultáneamente la información que recibe y la persona que se la está dando. Cuando ella terminó, el reloj de la cocina marcaba las 2:15 de la madrugada. ¿Vos le crees?, preguntó Daniel. Sí, dijo Laura sin titubear. No porque sea ingenua, sino porque lo que me mostró era real, y porque nadie pasa meses construyendo algo así por mentira. Daniel miró la llave sobre la mesa. La caja de seguridad. Está en una sucursal bancaria. El número de la sucursal y el número de caja están grabados en el lado interno de la llave, muy pequeños. Tené que mirarlos con luz. Daniel tomó la llave y la acercó a la luz de la cocina. En el metal, con letras casi microscópicas, había 2 números. Una sucursal y un número de caja. ¿Cuándo puedo ir? Mañana en cuanto abran. Se quedaron en silencio un momento. Afuera había dejado de llover. La calle estaba completamente quieta. Laura, dijo Daniel, cuando todo esto termine, y si todo esto es verdad, vamos a tener que hablar sobre lo que me ocultaste. Lo sé, dijo ella, y te voy a pedir que antes de ese momento tengas en cuenta que yo lo hice porque me pidieron que lo hiciera y porque creí que era la manera correcta de ayudarte. Pero sé que eso no lo resuelve todo. Y sé que tenés razón en estar enojado. Daniel asintió sin decir nada más. Esa noche no era la noche para esa conversación. A la mañana siguiente, puntualmente cuando abrió la sucursal, Daniel entró con la llave en el bolsillo y el número de caja memorizado. El empleado lo llevó a la sala de cajas de seguridad sin hacer preguntas. Daniel insertó la llave. La caja se abrió. Adentro había una carpeta manila, gruesa, con el elástico ajustado alrededor. Daniel la sacó y la abrió sobre la mesa de la sala privada. Tardó 2 horas en leer todo lo que contenía. Cuando terminó, cerró la carpeta, la sostuvo entre las manos durante un momento y se dio cuenta de que estaba llorando, no de tristeza exactamente sino de esa otra clase de llanto que aparece cuando algo que estuvo roto durante mucho tiempo, demasiado tiempo,
finalmente tiene la posibilidad concreta de ser arreglado. Llamó a Andrea desde su propio teléfono. Ella contestó al segundo tono, como si también hubiera estado esperando esa llamada. Andrea había estado esperando esa llamada. No exactamente esa mañana, no sabía con precisión cuándo llegaría, pero la había estado esperando desde el momento en que Marcus le había enviado la primera copia de los documentos hace más de un año. Cuando escuchó la voz de Daniel al otro lado del teléfono, con ese tono de alguien que acaba de leer algo que lo cambió todo, supo que el momento había llegado. Se reunieron esa misma tarde en el estudio de Andrea, un espacio pequeño y ordenado en un edificio de oficinas del centro, con estanterías llenas de carpetas y una ventana que daba a un patio interior donde había un árbol que había perdido todas sus hojas con el otoño. Daniel llegó con la carpeta de la caja de seguridad y Andrea ya tenía sobre el escritorio sus propias copias, las que Marcus le había enviado meses atrás, y los documentos de la apelación, y 3 años de trabajo acumulado que ahora, de repente, tenía la pieza central que le había faltado todo ese tiempo. Estuvieron hablando durante 4 horas. Andrea fue meticulosa, como siempre lo era, repasaron cada documento de la carpeta, identificaron cuáles eran suficientes por sí solos y cuáles necesitaban corroboración, trazaron el camino que tendría que seguir la presentación para que no pudiera ser bloqueada antes de llegar al lugar correcto. El testimonio del contador que había desaparecido era el nudo central, pero no era el único hilo. Las transferencias bancarias documentadas en las notas de Víctor eran verificables. Había 2 personas más cuyos nombres aparecían en esos documentos y que Andrea creía que podrían declarar si se les ofrecía el contexto adecuado y la protección necesaria. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Daniel en algún momento de esa tarde. Si todo funciona como debería, y eso es un sí importante que vos tenés que tener en cuenta, estamos hablando de 3 a 5 meses para la resolución de la apelación. Quizás menos si el juez prioriza el caso una vez que vea lo que hay acá. Quizás un poco más si alguien de la parte contraria intenta frenarla. ¿Y Víctor? Andrea juntó los dedos sobre el escritorio. Eso ya no es parte de la apelación. Eso es un proceso separado que puede iniciarse en paralelo. No depende de nosotros directamente, pero sí depende de que estos documentos lleguen a las personas correctas, que es exactamente lo que vamos a hacer. Daniela asintió. 4 meses, quizás menos, quizás más. Después de 11 años, la diferencia entre 4 meses y 6 meses era, en términos relativos, casi nada. Pero en términos absolutos, en el cuerpo, en el peso diario de saber que su padre seguía ahí, era todo. Esa noche llamó a su padre. Las llamadas desde el penal eran de duración limitada, 10 minutos máximo, y siempre había algo en la calidad del audio que las hacía sentir más lejanas de lo que eran. Daniel había aprendido con los años a usar esos 10 minutos con eficiencia, sin rodeos, sin el tiempo que se pierde en conversaciones que en otro contexto serían naturales. Papá, dijo cuando su padre contestó, encontré la carpeta. Hubo una pausa breve del otro lado. Luego la voz de su padre, que era más grave que la suya y que siempre le había parecido la voz de alguien que sabía exactamente lo que iba a decir antes de decirlo. ¿Cómo llegó a tus manos? Por un camino largo. Te lo cuento después con detalle. Pero llegó. Otra pausa. ¿Hablaste con Andrea? Hoy. 4 horas. Y, Daniel buscó la palabra correcta. Ella dice que es suficiente. Esta vez la pausa duró más. Y cuando su padre volvió a hablar, había algo en su voz que Daniel no había escuchado ahí en 11 años. Algo que tuvo que identificar porque era tan poco frecuente que casi no lo reconoció. Era alivio. Alivio real. No el alivio forzado de las visitas donde los dos fingían optimismo para no hundirse, sino el alivio de alguien que lleva 11 años sosteniendo algo muy pesado y que por primera vez puede ver que hay una posibilidad concreta de soltarlo. ¿Y vos estás bien?, preguntó su padre. Estoy bien, dijo Daniel, y esta vez no mintió. Los meses siguientes fueron, en muchos sentidos, los más extraños de la vida adulta de Daniel. Había una maquinaria en movimiento que él había activado pero que ya no controlaba directamente, una serie de procesos legales y administrativos que Andrea manejaba con la eficiencia de alguien que había estado esperando este momento tanto como él. Daniel iba a las reuniones cuando lo convocaban, firmaba lo que había que firmar, respondía a las preguntas que le hacían, y en los espacios intermedios volvía a su vida cotidiana con esa sensación extraña de quien está esperando el resultado de algo muy importante y tiene que encontrar la manera de seguir viviendo mientras tanto. Con Laura tuvieron la conversación que habían postergado la noche del teléfono. Fue larga y fue difícil, como tienen que ser las conversaciones importantes, y al final de ella Daniel entendió que Laura había tomado decisiones con la información que tenía y con las restricciones que Marcus le había impuesto, y que esas decisiones no habían sido perfectas pero habían sido honestas. Eso no resolvía todo de inmediato, pero era un punto de partida real. Marcus nunca se puso en contacto directamente con Daniel. Laura le contó que había preferido mantenerse al margen una vez que el proceso estaba en marcha, que había razones prácticas para eso relacionadas con su propia seguridad mientras el caso contra Víctor seguía su curso paralelo. Daniel aceptó eso sin presionar. Consideraba que era una deuda de una magnitud que no tenía forma de pagar en los términos convencionales de ese tipo de deuda, y que respetar la distancia que Marcus necesitaba era, por el momento, la única manera de honrarla. 4 meses y 17 días después de la tarde del teléfono en la calle Rouen, en una sala de tribunal pequeña y fría con las paredes color crema y un ventilador de techo que giraba despacio aunque no hacía calor, el juez leyó la resolución de la apelación. El padre de Daniel estaba sentado a 3 metros, en el banco de los acusados que ya no era exactamente el banco de los acusados sino el banco de alguien a quien el proceso estaba a punto de reconocer como lo que siempre había sido. Llevaba puesto el traje azul marino que Daniel había llevado en una bolsa de ropa la semana anterior, el mismo traje que su padre había guardado durante 11 años con una convicción que a Daniel siempre le había parecido excesiva.
casi irracional, hasta que entendió que guardar ese traje había sido la forma que su padre tenía de negarse a aceptar que esa situación era permanente. No lo era. Cuando el juez terminó de leer la resolución y el abogado de la parte contraria no hizo ningún movimiento, Daniel miró a su padre. Su padre tenía los ojos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, las manos apoyadas sobre las rodillas. Así se quedó durante 3 o 4 segundos. Luego abrió los ojos y miró a Daniel, y en esa mirada había algo que Daniel no tenía palabras precisas para describir, algo que estaba más allá de la alegría y de la tristeza y de cualquier emoción que viniera sola, algo que solo puede existir en la cara de una persona que acaba de cerrar algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Esa noche cenaron en el apartamento de la calle Rouen, los tres, Daniel, su padre, y Laura. Su padre no habló mucho durante la cena, comió despacio, miró las cosas del apartamento con esa atención particular de alguien que está redescubriendo cómo son los espacios civiles después de mucho tiempo sin verlos, y en un momento, sin ningún contexto específico, dijo que el café olía bien, nada más. Daniel consideró que eso era suficiente. Después de cenar, mientras Laura lavaba los platos y su padre dormitaba en el sillón del living con el televisor encendido en voz muy baja, Daniel vació la mochila que había traído del banco meses atrás y que nunca había terminado de vaciar del todo. En el fondo del bolsillo lateral, olvidado entre un recibo y un par de auriculares viejos, encontró el teléfono encontrado. Lo encendió. La batería estaba en el 4%, lo suficiente. Había un último mensaje, enviado esa mañana a las 9:12, justo cuando Daniel debía de estar llegando al tribunal. Decía, cuando leas esto, ya habrá terminado. Gracias por no tirar el teléfono al desagüe. Daniel sonrió. Era la primera vez en muchos meses que sonreía de esa manera, sin nada debajo, sin el peso de lo que estaba por venir o de lo que todavía faltaba resolver. Solo la sonrisa. Escribió una respuesta. Gracias a vos, por todo. Envié el error. El indicador de entrega nunca apareció. 30 segundos después, el teléfono mostró un error, el número de destino no existía. La pantalla parpadeó una vez y se apagó definitivamente cuando la batería llegó a cero. Daniel lo dejó sobre la mesa. Fue al living, se sentó en el sillón de al lado del que ocupaba su padre, y durante un rato los dos miraron la televisión en silencio, sin hablar, sin necesitar hacerlo, con la clase de quietud que solo existe entre las personas que han pasado por algo grande juntas y que saben que las palabras importantes ya fueron dichas o que pueden esperar hasta mañana porque por primera vez en mucho tiempo hay un mañana que no tiene nada urgente pendiente. Afuera, la calle Rouen estaba seca, no llovía.